la firma del convenio marco entre la Junta de Extremadura y la Fundación Amancio Ortega Gaona para la adquisición de alta tecnología por parte del Servicio Extremeño de Salud. Este convenio permite a la Consejería y al Servicio Extremeño de Salud, sobre todo, acelerar el recambio de todos los aceleradores lineales de la red de hospitales públicos de Extremadura. No superará en ningún caso los 12,8 millones de euros, que es lo que pretendemos destinar y contratar de forma conjunta los 4 aceleradores lineales para los hospitales públicos que se sumarán al que ya ha adquirido el Servicio Extremeño de Salud para Badajoz. Los aceleradores lineales, como les digo, serán 4 con cargo a este convenio, que se situarán en los siguientes hospitales: un acelerador lineal para Mérida, un segundo acelerador lineal para Badajoz, un acelerador lineal para Plasencia. Todos estos serán renovaciones de los ya existentes en la red pública y, por primera vez, se dotará a nuestro Hospital Público de Cáceres con un acelerador lineal. Y se van a ir poniendo en marcha de forma progresiva. El de Cáceres estimamos que pueda estar en marcha a lo largo del año 2018. El resto de los equipos se pondrán en marcha entre finales de 2018 y 2019. Quiero decirles que todos los aceleradores que tenemos proyectados comprar son de última generación. Esto nos permite unos tratamientos radioterápicos para los pacientes con cáncer mucho más precisos. Irán muchísimo más dirigidos y más centrados en la lesión que tiene el paciente. Y además, con estos equipos de última generación, lo que pretendemos también es intentar minimizar los efectos secundarios que tiene el tratamiento radioterápico del cáncer.